Las elecciones de mañana en el país hermano no solamente prometen cambiar su rumbo político, sino también el económico, pues Venezuela está en la lista de países más pobres del mundo y en la de los más ricos en reservas petroleras por cuenta de la enemistad que Hugo Chávez causó con los Estados Unidos. Con 303.000 millones de barriles en reservas petroleras, Venezuela es el país más rico del mundo, pero el ingreso promedio de sus habitantes, de $3.600 por año, es el 152 en la escala del Banco Mundial. Es decir, petroleramente es el país más rico del mundo y económicamente uno de los más pobres. Vemos agua a la lluvia cuando no nos sube cisterna de agua. Aunque el fervor electoral de esta jornada es por María Corina Machado, que está en la línea política de Donald Trump y Javier Milei, los venezolanos no podrán votar por ella y en su lugar tendrán que hacerlo por Edmundo González. Y entre ellos dos la principal diferencia está en que ella ha anunciado que privatizará a la petrolera estatal PDVSA y él ha dicho que no lo hará. Si el gobierno acepta la derrota que predicen las encuestas y reconoce el triunfo anunciado de la oposición en Venezuela, el país entrará en una nueva era petrolera y económica, pues el cambio de gobierno va a suponer el final del embargo petrolero que estancó la industria venezolana desde 2008. En este marco político, Venezuela se enfrenta a la inminente pérdida de Citgo, la empresa petrolera valorada en $13.000 millones a partir de la decisión judicial tomada por Estados Unidos. El exdirector de la agremiación de la industria petrolera de Colombia, Rubén Lizarralde, piensa que no será tan fácil para Venezuela recuperar la empresa, que era el principal distribuidor de gasolina en varios estados de Estados Unidos. El gobierno norteamericano frente a Venezuela pues no ha tenido una política coherente, no la ha tenido en temas de petróleo como no la ha tenido en otro tipo de temas. Asimismo, PDVSA, el gigante petrolero estatal de Venezuela, ha atravesado fuertes crisis durante los 25 años de dictadura chavista, agravada por políticas fallidas y sanciones internacionales. María Corina Machado propone un extenso programa de privatización del sector petrolero para recuperar la producción y posicionar a Venezuela como el principal proveedor energético de las Américas. Según ella, esta medida transformará el país en una potencia energética estable, segura y confiable. María Corina Machado quisiera que se privatizara PDVSA y creo que ella, enfrentada a la nueva realidad, debe aceptar que hay cosas mucho más importantes que deben ocurrir en Venezuela que privatizar PDVSA. El candidato presidencial Edmundo González inicialmente rechazó la privatización de PDVSA, pero tras asumir su candidatura, su postura se volvió ambigua, sugiriendo que la medida está en revisión. No hay treta que valga. De cualquier manera, el presidente que se elija mañana no podrá tomar la decisión por sí mismo y esta tendrá que esperar a la conformación de un nuevo Congreso. Este es el tarjetón de las elecciones presidenciales de mañana en Venezuela. Es un guacal de maduros, pues el presidente está avalado por 13 movimientos. Luis Martínez aparece avalado por 6 movimientos de izquierda y 2 de derecha. Antonio Ecari por 6 de la derecha. José Brito por 4 y Daniel Ceballos por otros 2. Pero las encuestas marcan las diferencias entre solo 2. Maduro con un 24% y Edmundo González con el 59%. Maduro fue electo presidente de Venezuela en cuerpo ajeno cuando lo designó sucesor el propio Hugo Chávez desde marzo de 2013. Y lo mismo sucede en la plataforma de unidad, pues González en su tercer candidato y el único que se le permitió inscribir, aunque la campaña ha corrido por cuenta de María Corina Machado, la líder de ultraderecha que durante más de 15 años ha sido la cabeza de la oposición en Venezuela. Las imágenes de la campaña electoral de Venezuela de los últimos días solo son comparables con las que se vivían en diciembre de 1999, cuando en la primera elección de Hugo Chávez se declaró la muerte de los partidos políticos que habían gobernado la política de ese país. Con la misma pasión con la que hace 25 años se eligió a Hugo Chávez, mañana el pueblo de ese país se movilizará, según los pronósticos, para darle sepultura a la revolución bolivariana que inició Chávez. Les confieso que todavía estoy estupefacto. Y de la que Nicolás Maduro asumió las riendas en 2013,
tras la muerte del padre de la revolución. Que fue el único ayudante que le quedó. Fue tal la mancha roja en las elecciones parlamentarias siguientes a la elección de Hugo Chávez que no existieron más los partidos tradicionales. Y en 2002, con un efímero y fracasado intento de golpe militar, se declaró su extinción definitiva. Gigantesca lección para todos nosotros. En la medida en que la revolución bolivariana profundizó sus relaciones con Cuba, Nicaragua y las guerrillas colombianas, la oposición venezolana se fue alineando hacia el anticomunismo, que en los gobiernos de Donald Trump en Estados Unidos y de Iván Duque en Colombia hicieron otro intento para tomarse el poder tras las maniobras que le quitaron la mayoría electoral que había ganado en las urnas. Las misiones Barrio Adentro, establecidas en Venezuela en 2004, fueron demostrando que más que el prometido aporte de Cuba a la salud de los venezolanos, era el establecimiento de los comités de defensa de la Revolución de Cuba que, estimulados por el monopolio de poderes del Partido Comunista Unido de Venezuela, crearon un régimen policial en ese país. Nadie nos ayuda, nadie. Aunque las petroleras norteamericanas y europeas comenzaron a disminuir sus inversiones desde la estatización total de la industria petrolera en 2002, la crisis en el precio del crudo y el embargo decretado en 2019 terminaron por quebrar la economía venezolana. Mañana comenzará otro capítulo en la historia del hermano país. Colombia y Venezuela fueron socios comerciales por siglos y sus economías eran interdependientes. Con los resultados se prevé un nuevo comienzo para esa relación, pero más lentamente de lo que ambos quisieran. Marta. Mónica, aunque Venezuela fue el segundo socio comercial del país y puede volver a hacerlo por su cercanía, harán falta ajustes políticos y adecuación logística en ambos países para volver a lo que fue antes. Procesamiento y producción de alimentos, así como reactivación de rutas aéreas y la importación de gas desde Venezuela que iniciaría a finales de este año, son entre otros los negocios pendientes con el vecino país si luego de 25 años se logra un cambio de gobierno. Desde 2017 Colombia y Venezuela frenaron sus relaciones comerciales, las cuales se volvieron a reactivar en septiembre de 2022. Desde entonces las operaciones han crecido cerca de 6% mensual. Pese a esa reactivación, aún persiste el temor de los exportadores ante el incumplimiento de pagos. ¿Qué es lo que nos detiene ahorita en este momento? El temor al pago, el temor a la canalización de las divisas para recibir el pago de dichas exportaciones. Sin embargo, los expertos consideran que la estabilización macroeconómica, la reducción de la brecha fiscal y la llegada de inversión extranjera tardará en consolidarse en Venezuela. La reactivación de Venezuela va a ser un poco lenta y un poco compleja, pero en la parte de intercambio comercial, pase lo que pase, el intercambio comercial es de empresarios. Son los exportadores y son los importadores los que están diciendo sí a la reactivación económica. Yo consideraría que no habría muchos cambios económicos, por lo menos en el mediano plazo. María Corina Machado y todo su equipo han manifestado su interés de seguir trabajando. Según el DANE, las exportaciones desde Colombia hacia Venezuela en el 2023 llegaron a los 673 millones de dólares, mientras que las importaciones hacia el territorio colombiano alcanzaron los 118 millones de dólares. Nosotros tenemos toda la expectativa puesta en Venezuela, ya que por cercanía, ya que por el transporte, por los tiempos de entrega, y nuestro país tiene para ofrecerle muchas cosas a Venezuela. Lo que se espera a mediano plazo es un fortalecimiento, ya no solamente de las relaciones políticas que se lograron fortalecer con este gobierno, sino también de las relaciones comerciales que empiezan a emerger y que ya empiezan a tener un nivel de consolidación y de fortalecimiento. La recuperación económica del vecino país, según los analistas, dependerá del aumento de la inversión y de un crecimiento de 2 dígitos por varios años.